Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicarles sobre nuestra experiencia en Caravaggio, una obra, un legado. Esta exposición se está presentando en el Museo Nacional de Arte, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Lleva expuesta un poco más de un mes y se va el 20 de mayo por si ustedes quieren ir a visitarla. Esta exposición atrajo a los reflectores desde que fue anunciada a principios de este año, y es que traer a un pintor de la talla de Caravaggio no es cualquier cosa, menos si consideramos que es el Museo Nacional de Arte quien está organizando esta exposición, museo que en los últimos años ha cambiado su estrategia de comunicación enfocándose en las redes sociales para anunciar sus actividades, utilizando memes y rompiendo con el halo de seriedad que envolvía anteriormente a los museos. Pero no solo en sus redes sociales ha causado gran polémica. También las temáticas de sus exposiciones han sido muy innovadoras y con ello las actividades complementarias que acompañan estas exposiciones. Como prueba tenemos las conferencias de Yo el Rey y los viernes de salsa en el Munal que se organizaron para la exposición de Melancolía. Esta última actividad causó gran polémica y con ello se atrajo público nuevo al museo. Con todo esto, las expectativas para esta exposición son muy altas. ¿Se cumplirán? Vamos a verlo. Bueno, y vamos a empezar a hablar con uno de los aspectos más importantes en una exposición, que es el espacio. El espacio va a condicionar la manera en que nos acercamos a una obra y la manera en la que vamos a entender la exposición completa. En este caso vamos a llegar a la sala por una pequeña antesala y la exposición plenamente va a estar organizada en 4 salas. Estas 4 salas las vamos a encontrar en línea recta y de manera consecutiva, de tal manera en que salimos de una y ya estamos entrando a la que sigue. Todas van a compartir un mismo color, un color gris oscuro, y también con unas combinaciones de blanco y amarillo en el caso de las letras y las cédulas. La primera sala vamos a encontrar solo 2 pinturas y vamos a encontrar 5 cédulas, es una gran cantidad de texto. La primera cédula va a ser la cédula de introducción, que nos va a hablar de cómo fue posible llegar a esta exposición, quiénes fueron los patrocinadores, de dónde vienen las obras, de qué trata un poco. Y vamos a encontrar otras 2 cédulas que van a ser textos que hablan sobre Caravaggio y su obra, y 2 cédulas más que hacen referencia al contenido ya de la exposición. Una de esas viene acompañada de un mapa. Este mapa nos va a intentar explicar cómo fue que se expandió la influencia de Caravaggio en la pintura en toda Europa y en América. Y la última cédula la vamos a encontrar hacia el final de la sala, donde nos van a decir en qué autores y en qué pinturas se encuentra la influencia de Caravaggio. Algunas de estas pinturas las vamos a ver en la segunda sala. En la segunda sala vamos a encontrar más pinturas y solo una cédula. Igualmente esta cédula la vamos a encontrar al final de la sala, y ojo con esta ubicación porque más adelante vamos a hablar de ella. En la tercera sala vamos a encontrar un poco un cambio de distribución porque vamos a encontrar 2 salidas. Una nos va a llevar propiamente a la última sala y una hacia otro costado nos va a llevar hacia Caravaggio Experience. Y en la última sala va a haber un cambio. Si en las salas anteriores vamos a encontrar, además de la iluminación a las pinturas, salas bien iluminadas, en la última sala va a haber más oscuridad y solo va a haber iluminación en 3 puntos, en la propia pintura y en 2 de las cédulas. Y estas salas están ligadas directamente con los núcleos temáticos de la exposición, que son 3. El primero nos habla de cómo el caravaggismo se extendió en el mundo occidental. El segundo nos explica cuáles son las características propias del caravaggismo. Y la tercera nos habla de la única obra de Caravaggio que se está presentando en la exposición, La Bonaventura. Cada uno de estos núcleos está definido por una cédula de información. Cédulas de información que resultan un poco pesadas y difíciles para la lectura porque a veces contienen mucha información. A veces nos hablan de autores y de pinturas que no hemos visto aún y que no sabemos si van a aparecer más adelante, y eso no nos permite hacer conexiones con lo que estamos viendo. Además, también utilizan vocabulario un tanto especializado que corta con la lectura y con la comprensión de lo que estamos leyendo. Y finalmente no hace conexión directa con lo que vamos a ver y con lo que estamos viendo en sala, que son obras de pintores europeos
y novohispanos, que provienen de las colecciones del Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de San Carlos y el Museo Franz Mayer. Al final, la información en las cédulas puede ser mucha o puede ser poca. Sin embargo, les falta mucha claridad en esta intención de comunicarse con el público. La exposición está planteada desde una muy buena investigación, sin embargo, hace falta ese puente entre la investigación y el público. Las exposiciones deben tener esa intención de llegar a un público bastante amplio y en esta exposición no se logró. Y un poco el problema de la claridad de la exposición inicia desde el título, porque nos advierten que va a ser una exposición un poco pues de Caravaggio, de su obra, de su legado, de sus pinturas, pero llegamos a las salas y no vemos a Caravaggio por ningún lado. Durante las pinturas no vamos a ver lo que sí se ve y lo que intentan decirnos en las cédulas. En las cédulas siempre están insistiendo en la influencia de Caravaggio, en los estilos, en cómo llegó, por qué pintores llegaron, pero realmente no hay una exposición clara de decir, mira, esto es tenebrismo y aquí se ve en esta pintura de Sebastián López Arteaga. Esto es claroscuro y se ve en esta pintura de Echave Rioja. Esto es naturalismo y se ve en esta pintura de El Españolete. No hay ninguna vinculación entre los conceptos que nos dicen las cédulas y las pinturas propiamente. Y eso es un problema porque al final estás viendo cédulas en abstracto. Los conceptos no se terminan de aclarar en una pintura. Y para colmo, ni siquiera vemos tampoco una pintura de Caravaggio en la que nos permita contrastar cuáles fueron las adaptaciones entre los estilos de Caravaggio y las pinturas novohispanas que nos están enseñando. ¿Qué tanto de Caravaggio tienen? ¿Cuáles son sus adaptaciones? ¿Cuáles fueron cosas propias del autor? Y al final, después de todo este recorrido que vamos haciendo, vamos avanzando sala tras sala, llegamos al final y entonces entramos en shock. Cuando vemos una pintura completamente diferente a la que estábamos viendo en las salas anteriores, pinturas oscuras, pinturas muy dramáticas, pinturas que juegan con la luz, y entramos en esta sala y vemos esta pintura llena de color que nos muestra incluso una temática muy diferente a lo que habíamos estado viendo, ¿no? Nos preguntamos qué fue lo que pasó. Y bueno, ya nos enteramos de que es una de las primeras pinturas de Caravaggio. En esta pintura aún no se ve este estilo que desarrolló posteriormente, por el cual fue tan característico su obra, ¿no? Y entonces se rompe completamente esa conexión. Claro, nos explican eso, que es una de las primeras obras, pero al final nos los están recalcando tanto, nos están hablando tanto de este estilo oscuro, dramático de Caravaggio, que pues esperamos un poco ver eso, y lo que encontramos es algo completamente distinto, con lo cual pues se rompe la historia que nos están intentando contar desde un inicio. Además, las exposiciones no solamente deben construirse para sí mismas, sino construirse hacia afuera, construirse pensando en el público que va a visitar la exposición. Es decir, crear conexiones entre el tema del que están hablando con la realidad o con algún aspecto que pueda resultar significativo para la gente que está visitando la exposición. Y ahora que mencionas al público, también habrá que echarle un ojo a cómo se está explicando la exposición. La primera sala inicia hablando del cómo se expande el caravaggismo, un concepto que nunca lo definen. ¿Qué es el caravaggismo? Nosotros podemos arguir, pensar que es el conjunto de estilos de Caravaggio, pero nunca el museo nos dice qué es el caravaggismo. Creo que es un error de hablar primero del cómo y luego del qué. Además, creo que una exposición debe de hablarle a todo el público, desde el niño de secundaria al que mandan hasta el doctor en historia del arte. Vamos a pasar entonces a lo que nos gustó y a lo que no nos gustó de la exposición. Y uno de los aspectos que no nos gustó, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de este video, es que pues la falta de claridad. No sabes bien de qué va a tratar, de qué está hablando, si va primero el qué y luego el cómo, cuáles son los autores. También, por ejemplo, en la tercera sala, si no pones atención, no te das cuenta de que hay autores del siglo XIX. ¿Por qué hay autores del siglo XIX? Hay una diferencia en sus obras, en sus técnicas, nunca te dicen cuál es, de dónde viene esa diferencia.
Ahí falta un poco de claridad, de ampliar el desarrollo. Creo que también fue uno de los elementos que le pudo haber hecho bien. 3 salas me parecen pocas, creo que para una exposición tan importante, con un tema tan importante y tan amplio, tal vez una exposición mucho más larga hubiera dado un poco más de espacio y de tiempo para exponer esas cosas. Por otro lado, también, pues aunado a ello, las cédulas resultan, como ya lo mencionamos, difíciles de leer, la información es demasiada, pero a la vez no es clara. Y eso nos lleva pues a confundirnos en toda la temática, y pienso que se pudo haber sido mucho más claro en la información, no solo hacer más cortas las cédulas, sino hacerlas simplemente pues más claras. Y también la iluminación en las salas, pienso que se pudo haber hecho de diferente manera, porque se pudo haber jugado mucho más, se pudo haber resaltado esta temática del claroscuro, del tenebrismo, tratando de sumergir al visitante en un ambiente diferente. Pienso que la ambientación a través de la luz puede ser muy útil en esta clase de temáticas que pues se liga completamente. Sí, había algunas obras por ahí que tenían una oscuridad de la pintura que de repente no quedaba muy clara porque la luz le estaba pegando completamente. La sala estaba muy iluminada, entonces no se podía apreciar pues del todo. Y ahora vamos a pasar con lo que sí nos gustó. Y una de las cosas que nos gustó fue la elección de los colores. Creo que fue una elección acertada. Creo que se logró hacer con los colores lo que estamos diciendo ahora mismo con las luces, a provocar ciertos contrastes de luces y oscuridad. Este color oscuro en las paredes, gris, que le permitía un poco de contraste con los blancos que había en algunos sitios, algunas cédulas, con los textos, y algunos amarillos también en algunos títulos. Otra de las cosas que nos fascinó fue ver esta colección de pinturas tenebristas con tantos juegos de luces tan dramáticas, y que se pudieran reunir de diferentes museos en estas salas. Realmente fue un acierto. Y por último, pues cerrando con broche de oro, obviamente, la fortuna que tuvimos de ver una obra tan importante y tan antigua como es esta Buenaventura de Caravaggio. Es una obra, pues sí, de sus inicios, que ya dijimos que pues, desentona un poco con la temática que propuso el Munal, pero no le quita la importancia, no le quita su validez y su riqueza, sobre todo. Y bueno, esta fue nuestra experiencia en Caravaggio, una obra, un legado. Son nuestras opiniones, hubo cosas que nos gustaron, hubo cosas que nos desagradaron completamente, pero bueno, ya a ustedes les tocará ir a verla y decidir si les gusta, si no les gusta, analizarla, criticarla y compartirnos sus opiniones. Nos vemos la próxima.